Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, muy buenos días. Yo le agradezco mucho la presencia a la hermana Irene y al padre Emilio Cárdenas, con quien ya he tenido ocasión de compartir el diálogo. Espero que no sea muy pesado, pero además tiene mi aprecio porque guarda, deben ustedes saber, en sus archivos mi presentación matrimonial de hace como 14 años. No le tocó a él hacerla, pero seguro que por ahí la guarda, entonces conoce los secretos. Bueno, primero quiero recordar lo que en esta mañana se planteaba respecto a el momento de recuperación, porque ahí está enmarcado el trabajo que quiero compartirles. La pregunta que se hacía en la parte final de la oración era: ¿cómo queremos construir el reino? Y nos pusieron a escribir, ¿se acuerdan? Y todos vi que levantamos nuestro cuaderno, nuestra hojita, y yo me pregunto, si ustedes se remitieran en algún momento a revisar esa frase y la observan detenidamente, ¿están implicados los otros o solo estamos implicados nosotros? ¿Están implicados los colectivos, los grupos, los que piensan o incluso los que creen diferente? Es una pregunta con zancadilla, con esa intención. Cuando me invitaron, me hicieron el favor de invitarme a compartir, me dijeron, la pregunta clave es cómo ser sujetos de cambio en la nueva evangelización. Y pues yo casi dije, no, pues entonces renuncio, eso es imposible de decir alguna respuesta, porque las respuestas son contextuales de alguna manera. En ese sentido voy a platicar algunas cuestiones que he reflexionado a partir de esta pregunta, y entonces quiero comenzar con el texto evangélico que se leyó el día de ayer, para identificar a los sujetos sociales y enmarcar mi comentario. El texto de ayer decía, tomado de Lucas, decía: en aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos adentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Voy a ir aludiendo a este texto en distintos momentos, pero si se fijan en la lectura hice énfasis en algunas palabras, particularmente en los verbos, en los elementos que estaban allí. Bueno, yo entiendo que para que pueda operar la utopía de Jesús, el pensamiento de Jesús, el planteamiento de Jesús, lo primero que se requiere es que haya sujeto. Si no hay sujeto, no puede existir nada de conversión, nada de compromiso por el reino, porque los que hacemos el compromiso por el reino somos los sujetos. Eso sería importante. No hay posibilidad de pensar y mucho menos de considerar la construcción del reino si no hay sujeto. Esa es una de las razones por las que me parece que Jesús se lamenta al ver la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde están los sujetos? ¿Dónde están? ¿Dónde está el sujeto individual? ¿O dónde está el sujeto social? No lo encontramos en este primer planteamiento. La semana pasada, en esta ciudad de Guadalajara, en la universidad donde yo trabajo, se desarrolló un encuentro de investigadores sobre el tema sociedad, religión y política. Imagínense ustedes, ya era un tema candente. Y el tema central era la convivencia religiosa en los tiempos modernos. Habíamos un montón de gente, pero lo importante cuando analizábamos el papel de la Iglesia Católica, aparecían tres tipos de comentarios. Los augurios de algunos eran complicados, particularmente porque señalaban que la Iglesia era poco profética, poco encarnada en la realidad de México, donde muchos de los responsables de coordinar los esfuerzos por la vivencia del cristianismo y por la evangelización guardan un silencio elocuente sobre los problemas reales. Es decir, los miran pasar de lejos y con cuidado y ya no dicen nada o no decimos nada. Esa era una postura. Otra postura era la de aquellos que señalaban que el cristianismo debe estar abierto a la dimensión utópica. Y entonces desde ahí decían es que habría que esperar transformaciones mayores. Y un tercer grupo en el que yo estaba, o por lo menos yo me identificaba, veíamos que la acción, centrado básicamente en la figura del Papa Francisco, veíamos la acción del Papa con esperanza discreta, es decir, tratando de sopesar la difícil reforma de una iglesia
que como Francisco, pero ahora el de Asís, ya veía o había descubierto que amenazaba ruinas. Y decíamos, bueno, esos tres panoramas, no solucionamos el mundo ni dijimos nada que en realidad pudiera a lo mejor interesar a mucha gente, pero a nosotros nos interesaba. Bueno, paso de ahí al siguiente comentario. Uno de los grandes problemas es que cuando pensamos la propuesta de Jesús, y me parece que a veces nos pasa a este grupito, por ejemplo, que estábamos ahí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que cuando pensamos en la propuesta de Jesús, muchos la identificamos estrictamente con la iglesia y después por una extraña conexión pensamos que pertenecer a la iglesia nos hace tener espiritualidad, pero no hay que olvidar que la totalidad de la propuesta de Jesús, no, dije la totalidad de la propuesta de Jesús no se identifica con todas las propuestas o las formas históricas de hacer iglesia. Porque hacer iglesia es una cuestión histórica, la vamos construyendo cotidianamente con, como decía el padre Emilio, con nuestras relaciones, con nuestra convivencia, con lo que vamos finalmente decidiendo. Tampoco hay que olvidar que la pertenencia a un grupo religioso no necesariamente genera un estilo de vida que se sostenga en una espiritualidad. En México, como decía el padre Emilio, pero él no usaba este dicho, decimos, de lengua me echo un taco. Es decir, podemos estar perteneciendo a la institución, pero la pertenencia no implica que signifique necesariamente algo para nosotros, ¿sí? Ahora, para distinguir en lo anterior en términos de la historia concreta de cada uno, requerimos de un proceso de discernimiento que nos permita reconocer desde nuestros más profundos deseos, no desde la cabeza, sino desde el corazón, desde nuestros profundos deseos, desde la vera historia, desde la verdadera historia donde Dios se hace presente, cuando decidimos ser sujetos. Y el sujeto, siguiendo el texto evangélico que comentaba hace un momento, comprende, fíjense las palabras, comprende, tiene los ojos abiertos, es decir, ve y reconoce. Se trata de tres acciones que son centrales en el sujeto: comprender, ver, reconocer. Y estas acciones solo las realiza el sujeto, la persona libre. Solo desde estas acciones uno puede hacerse cargo de la realidad y no cargar con la realidad, ¿sí? Y esto nos es posible porque los sujetos somos históricos y capaces de ir más allá de la moral para convertirnos en sujetos éticos que disciernen, que toman decisiones, que van planteando caminos y abriendo brechas. Muchas veces, cuando hablamos de la propuesta de Jesús, se destaca la relación personal. Por eso les decía que sería interesante ver qué respondimos a la pregunta ¿cómo queremos construir el reino? Seguramente que en más de algunas de las respuestas vamos a encontrar que lo que enfatizamos fue la acción personal, es decir, se enfatiza al sujeto individual. Y esto es conveniente, pero es necesario no perder de vista que el Evangelio no plantea solo interacciones individuales, no solamente de Dios conmigo ni de conmigo con Dios, sino interacciones colectivas en donde otros retoman la importancia del sujeto social. Y esta acción está determinada por la subjetividad, por nuestras emociones, por nuestros deseos, por nuestras impertinencias, por todo aquello que nos está finalmente llenando. Es decir, por nuestra condición de sujetos emocionales que vibran y que se mueven ante los distintos acontecimientos. Un problema es que vibramos a distintos ritmos. No todos tocamos la misma melodía con el mismo instrumento o siguiendo las mismas pautas. Unos pensamos en perspectivas de máximos: la perfección, la santidad, la virtud, la conversión, cosas muy buenas. No estoy diciendo que no, pero otros pensamos en perspectivas de mínimos: la convivencia, la búsqueda de coincidencias, el acercamiento con los que piensan diferente, lo indispensable para vivir juntos, aunque sea lo mínimo que podamos hacer. El asunto es que quienes estamos aquí, quienes nos dedicamos en algún momento de nuestra vida a este tipo de trabajo evangelizador o a las tareas formativas, pues resulta que podemos decidir por dónde movernos, si en perspectivas de máximos, porque la catequesis es una perspectiva de máximos, o cuando nos relacionamos con los que no piensan o creen diferente, ¿dónde nos movemos? Con perspectivas de máximo vamos a tronar,
y vamos a ser rechazados rápidamente. Con perspectivas de mínimos yo he aprendido por la convivencia con mucha gente que cree diferente y en el estudio de creencias religiosas que finalmente las perspectivas de mínimos nos permiten acercarnos aunque sea un poco. No necesariamente coincidir en todo, pero aunque sea un poco. ¿Desde dónde pensar el sujeto social? Yo destaco varias características del sujeto social, pero no las estoy agotando y tampoco quiero venir a darles aquí una lección y todo ese tipo de cosas, mejor ahí se inscriben en un curso, pues sería mucho más rico, pero señalaría 5. La primera es que el sujeto social es una forma de expresión que se constituye como una mediación de poder y de lucha. No hay que perder de vista esto. El sujeto social tiene características importantes porque es un colectivo también, y ese colectivo puede tomar decisiones no solo a nivel individual, sino para enfrentar, para decidir, para pensar perspectivas frente a las cosas que no estamos de acuerdo cómo están sucediendo o que no nos gustan. Por eso señalo que tiene perspectivas de poder y de lucha. No significa que esté diciéndoles agarren las armas, significa que tenemos posibilidad de incidir. Segunda característica, su fuerza radica en la relación cotidiana, en el encuentro, en la convergencia y el descubrimiento de los mínimos indispensables para la convivencia. O sea, la fuerza del sujeto social no radica en sus grandes ideales solamente. Eso es la fuerza del sujeto individual. La fuerza del sujeto social radica en la capacidad de descubrir que tenemos puntos en común, aunque de pronto seamos muy diferentes. Ahí está la fuerza, porque entonces podemos coincidir y empezar a trabajar, o al menos a vislumbrar y a preguntar, oye, ¿y tú cómo crees? ¿Cómo le puedes hacer? ¿Qué opinas? ¿Qué imaginas? Tercera característica, el sujeto social son conglomerados humanos que sin dejar de lado la propia subjetividad pueden pensar en construir consensos. Es decir, cada uno de nosotros, cuando nos decidimos a actuar y a coincidir con otros como sujetos sociales, entonces podemos encontrar que seguimos pensando las cosas igual, como decía el padre del pueblo ¿de qué? ¿De San Julián? ¿Sí? O bueno, en ese pueblo donde se hacían las cosas, la fiesta la cambiaron. Podían seguir haciendo lo mismo. Podemos seguir pensando lo mismo, pero lo más interesante cuando nos acercamos a otros es que podemos descubrir que sin dejar de pensar muchas cosas y por ejemplo, de orar como nos gusta orar, o de hacer las cosas como nos suelen gustar, o de preparar la comida como nos puede gustar, lo que ustedes quieran y gusten, finalmente se pueden construir consensos a partir de descubrir que hay elementos comunes con otros. De otra forma no se tolera la convivencia. Ni siquiera a la esposa, al hijo, a la hija, al vecino, al compadre, a la comadre. Necesitamos encontrar puntos en común con los otros. Cuarto, el sujeto social transforma y forma al sujeto individual. Parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, el colectivo nos va formando y nos va transformando. Quienes trabajamos o hemos estado en algún grupo, en alguna comunidad, en algún instituto religioso, seguramente que descubrimos que el grupo nos transforma, nos modela, y de alguna forma vamos asumiendo también elementos del grupo, que pueden ser, cuando realmente nos impactan, cuando nos tocan vitalmente, pueden transformarnos muchísimo. El último, los sujetos sociales buscan una acción colectiva que, aunque no siempre lo consideremos así, tiene sentido político. Suena extraño, pero nuestra acción no es una acción como sujetos sociales, como catequistas, como creyentes, aunque no fuésemos catequistas, no tiene solamente un sentido individual, ¿sí?, ombliguista, decía alguno de mis profesores, sino tiene un sentido político, y lo político no necesariamente partidista, sino un sentido de preocupación por la comunidad, por el otro, por la manera como estamos viviendo. ¿Por qué Jesús llora sobre Jerusalén?
pareciera que la razón última del llanto es el descubrimiento, decía yo, de que no hay sujeto. Y no había capacidad de comprender, de ver, de reconocerse, de hacerse cargo de la realidad, de ir más allá de la moral judía de su tiempo para tomar una posición ética, de no reconocer la subjetividad, y entonces no buscaban una acción colectiva con sentido político de transformación de la sociedad o de su entorno a partir de sus creencias. En esta última parte, quiero recordar al padre Benjamín Bravo, que bueno, ya ustedes lo ubican muy bien, pero cuando yo me movía en mi época de procesos formativos, algunas de las distinciones que él hacía me fueron muy útiles. Recuerdo dos para este momento. Hacia el interior de la iglesia, todavía hay movimientos que hablan del trabajo del sujeto social que se mueve en un marco de fe. Una distinción era la distinción entre la iglesia doméstica y la iglesia de casa. No habría que perder de vista esta idea. La iglesia de casa no se reúne en el templo, ¿sí?, sino en un vecindario, en un entorno distinto. Su ideal es que todos sus miembros, de que todos sus vecinos lleguen a ser sus miembros. A la iglesia de casa asisten vecinos de culturas plurales, porque si no, nuestro trabajo finalmente puede verse reducido. El otro, bueno, tiene también la intención de recuperar la vida al interior de la parroquia, pero es un segundo momento. Pero el otro era el asunto de la convergencia con las macroestructuras. Al exterior de la iglesia hay movimientos que ubican al sujeto social en el plano de la búsqueda de reivindicaciones, que los hace encontrarse con otras macroestructuras. A muchos nos ha dado miedo, enorme miedo, que los grupos que formamos de pronto se vayan, crezcan o pareciera que dejen de creer en lo mismo porque se van juntando con otros que son muy peligrosos, ¿sí?, que se acercan con los partidos políticos o con las organizaciones de la sociedad civil, y nos preocupa porque se nos van de la parroquia, porque se nos van de nuestros grupos. El asunto es que en esa búsqueda de mínimos probablemente también puedan hacer presente el mensaje del reino. Ahora, una última observación. Una característica de la acción del sujeto social de hoy es que, a diferencia del sujeto social de los 70s y de los 80s, donde ustedes y yo nos formamos, ¿sí?, a lo mejor hay algunos que pintan canas, pero son de esta época, no vayan a creer que era por más edad, ¿sí? Pues a estos sujetos sociales que somos nosotros, que nos formamos en esas épocas, pues pensábamos en la militancia, en organizaciones, en partidos, en grupos juveniles, en grupos de catequesis, en grupos de no sé qué, en muchísimas cosas. Pero hoy, ¿sí?, hoy los chavos, los chicos, los jóvenes, los pequeños no piensan como nosotros, ¿sí? Estos hoy se reúnen por distintos motivos que a lo mejor no tienen nada que ver unos con otros, y pueden cambiar y saltar de un lugar a otro sin mayor problema, como si estuvieran surfeando. Se mueven por distintos motivos, menciono algunos: la movilidad, la construcción de techos, las cuestiones ecológicas, las sospechas de los partidos políticos. En México, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 131, que de luego se juntó con otro más grandote, pues tenía esto. ¿Y dónde quedó? Se acabó, ya no tienen a lo mejor mayor presencia. El sujeto social en esta segunda década del siglo XXI, nunca pensé que iba a decir eso, no, hace años yo ni pensaba eso. En esta segunda década del siglo XXI está mediado por la tecnología, construye redes, se comunica virtualmente, construye su subjetividad y sus opciones de manera distinta. Me parece que esto es algo que no podríamos perder de vista cuando pensamos en el sujeto social en el contexto de la nueva evangelización.